¿Alguna vez hemos pensado en quiénes son, de verdad, los pilares que sostienen una comunidad? No hablo de los nombres en las grandes avenidas, sino de esas figuras más discretas, casi invisibles. Ya. Esas cuyo trabajo diario es como el mortero que une los ladrillos de la vida en común. Hoy, precisamente, vamos a adentrarnos en la historia de una de esas personas esenciales. Pues sí, y además lo hacemos gracias al trabajo de un periodista, Juan Carlos Romero, y su serie En el Camino, Ajá. que es una iniciativa, la verdad, magnífica. Nos acerca a esas vidas que están ahí, a nuestro lado, pero que, bueno, a menudo no vemos. Personas cuya contribución es fundamental, aunque se queden en un discreto segundo plano. El propio Juan Carlos Romero lo explica muy bien. Dice, y cito, que con esta serie hacemos juntos un viaje a lo que somos para conocer y para reconocernos en la riqueza, pluralidad y diversidad de nuestra comunidad, y subrayando su contribución social de referentes anónimos. Qué buena definición. Es una invitación a mirar más de cerca, ¿no? A valorar lo cotidiano. Exacto. Y el protagonista de hoy, Eduardo Velázquez Álvarez, que nació en Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla, el 5 de enero de 1931, pues es un ejemplo perfecto de estos referentes anónimos. 94 años tiene ya. Casi nada. A sus 94 años, aunque el cuerpo lógicamente acuse el paso del tiempo, su mente sigue siendo un archivo vivo de la historia de su pueblo. Ahora reside en la Residencia Geriátrica Vicente Ferrer, pero vamos, su legado está por todo Castilblanco. Pues vamos a explorar esa vida que parece un mosaico de dedicación. Empecemos por el principio, por las raíces. Eduardo es hijo de Eduardo Velázquez Carballar y Dolores Álvarez García, a quien llamaban La Barbera. La Barbera, sí. Y ese apodo no es casualidad, ¿eh? Viene de su abuelo materno, Francisco Álvarez Hernández, Curro el Barbero, que fue alcalde del pueblo. O sea que ya le venía de familia eso del servicio público. Tuvo una hermana Carmen también. Eso es. Una herencia familiar importante, sí, pero forjada en un contexto muy difícil. La posguerra española marcó su adolescencia, su juventud. Claro. Sin embargo, pasó algo crucial. Gracias al esfuerzo de la familia, aprendió a leer y escribir. Y en aquella época, esas habilidades, bueno, no eran universales, ¿sabes? No, no para nada. Y tenerlas abría una puerta no solo para uno mismo, sino para ayudar a los demás, en una comunidad que tenía muchas carencias. Y parece que no tardó en usar esa puerta. Las fuentes nos cuentan que, desde muy joven, se implicó en la alfabetización de otros, sobre todo escolares y jóvenes que quizás no tenían las mismas oportunidades. Sí. Y también fue catequista en la parroquia del Divino Salvador. O sea, ya desde el principio vemos esa inclinación a servir, a compartir lo que tenía, que en este caso era el conocimiento. Es que es una constante en su vida, eso lo vamos a ver. Esa vocación se fue ramificando en facetas súper diversas. Una de las más singulares y que nos dice mucho del tipo de comunidad que era Castilblanco entonces fue su papel como banquero de proximidad. Un banco en casa. Es que hoy suena increíble. Mantuvo una sucursal del Banco de Andalucía en su propia vivienda hasta bien entrados los años 90. Sí. Hay que imaginarse la escena. Eduardo, en su casa, seguramente con esa máquina de escribir que mencionan las fuentes. Claro. Facilitando las gestiones bancarias a sus vecinos para que no tuvieran que irse fuera. Pero, más allá de la comodidad, ¿qué nos dice esto de la confianza que debía haber entre él y la gente del pueblo? Pues muchísimo. Revela una sociedad basada en relaciones personales muy, muy estrechas, donde la confianza era la moneda de cambio, fundamental, vamos. Y ojo, que esto tenía precedentes familiares, ¿eh? ¿Ah, sí? Su padre, Eduardo Velázquez Carballar, ya había sido pionero como corresponsal bancario en 1931. Y llegó a obtener la calificación oficial de banquero en 1934. ¡Qué fuerte! Eran como facilitadores de servicios esenciales en el mundo rural. Totalmente. Esto subraya una idea clave. La iniciativa individual, incluso a pequeña escala, podía llenar vacíos cruciales en la infraestructura comunitaria antes de que todo estuviera más centralizado. Y de banquero a empresario de cine. Otra faceta que, vamos, no te esperas. Pues sí, junto a su cuñado, Manuel Romero Blanco, se lanzó a la aventura de llevar el séptimo arte a Castilblanco. Se hicieron cargo del Cine Cervantes desde 1959. Tenía sala de invierno y de verano. Le llamaban la industria del cine. Claro, es que para la escala del pueblo casi lo era. Hablamos de un proyector Superson, sillas de NEA. Una experiencia muy distinta a la de ahora, ¿no? Totalmente. Y llena de desafíos técnicos.
Las fuentes mencionan anécdotas muy gráficas, problemas con la pava, que era el sistema de vapor de mercurio que alimentaba la lámpara del proyector. Madre mía. Cortes de luz frecuentes, hasta conatos de incendio en la cabina. Imagínate. Uf, imagino la tensión y también la expectación del público. ¿Cómo crees que afectaban esos contratiempos a la experiencia? ¿Generaban frustración o quizás un sentimiento de aventura compartida? De ver cine contra viento y marea. Yo creo que una mezcla de las dos cosas. Claro. Figuras como Fernanda la Barbera o Francisco Palacios en la taquilla debieron vivir noches intensas. Seguro. Refleja una época en la que el acceso a la cultura requería un esfuerzo colectivo y, bueno, cierta resiliencia. No era solo entretenimiento pasivo, ir al cine era participar en un pequeño evento comunitario, con sus posibles sobresaltos. Sí, sí. Y fíjate qué interesante el legado. El local del antiguo cine de invierno es hoy el bar El Tubo. Un negocio emblemático, ¿eh? Sí, lo conozco. Regentado por la misma familia durante generaciones. Ahora está Eduardo López Velázquez. Reabrió como bar en 1976 de la mano de Manuel Velázquez Roldán. Y parece que conservó parte de esa magia. Cuentan que hasta 2005, la antigua cabina de proyección en la planta de arriba era como una cápsula del tiempo. Qué bonito eso. Con la máquina, las sillas... Un tesoro. El bar, por cierto, celebra su 50 aniversario en 2026. Casi nada. El cine de verano cerró antes, en el 89, pero el espacio siguió vivo como terraza para eventos y demás. Es fascinante ver cómo los espacios se transforman, pero mantienen un hilo de continuidad. Totalmente. Y ese hilo conecta todas las facetas de Eduardo. Ya mencionamos su labor temprana como catequista, pero su compromiso con la vida parroquial y las hermandades fue mucho más profundo, mucho más sostenido en el tiempo. Fue secretario de la Hermandad Matriz de San Benito Abad durante una década clave, ¿no? Del 58 al 68. Exacto. Y después tesorero, del 68 al 73. Siguiendo, otra vez, la estela familiar, porque su padre también había estado en juntas de gobierno de San Benito. Le llamaban Eduardito Elías, ¿no? Con cariño. Sí, Eduardito Elías. Su papel fue fundamental en esos años de reorganización, facilitando cultos, procesiones. Todo esto antes de que las hermandades de penitencia se reconstituyeran formalmente. Estuvo en el meollo de la refundación de hermandades como la Veracruz y la Soledad en los años 60. Y hay una coincidencia ahí. Muy significativa, sí. La refundación de otra hermandad importante, la de Nuestra Señora de Escardiel, ocurrió en 1966. ¿Y quién era el alcalde de Castilblanco en ese preciso momento? Eduardo Velázquez. Pues ahí está. Esto demuestra su presencia constante en los momentos clave del renacer asociativo y religioso del pueblo después de años difíciles. Hoy, Castilblanco tiene 5 hermandades, una Semana Santa declarada de interés turístico nacional de Andalucía. Sí, sí. Y eso es fruto, en gran medida, de la siembra de personas como Eduardo en aquellos años. Su vínculo con la Hermandad de la Soledad fue especialmente fuerte. Participó en juntas de gobierno con otras figuras relevantes como José Ignacio López Gómez, Salvador Palomo Falcón. Gente importante en el pueblo. Tomó parte activa en el Sermón del Descendimiento, que es un acto de mucha tradición y arraigo allí. Sí. Y no solo eso, impulsó la adaptación de las reglas de la Hermandad en el 93 y fue clave en la restauración del retablo barroco de la Virgen de los Dolores, una joya del siglo XVIII atribuida a Pablo Guisado, que se culminó en el 97 con apoyo municipal. Y hay un detalle que quizás resume su forma de ser, su compromiso callado. Cuentan que durante un tiempo él mismo asumió los gastos de la luz del templo parroquial. ¿En serio? Sí, para que no supusieran una carga para la comunidad. Un gesto silencioso, pero muy elocuente, ¿no te parece? Desde luego. Es interesante reflexionar sobre esto. ¿Es pura generosidad o también refleja un cierto paternalismo, quizás, propio de la época, donde figuras relevantes asumían responsabilidades comunitarias? Probablemente una mezcla, pero indudablemente nacido de un profundo sentido del deber. Un sentido del deber que además ha dejado huella en su familia. Su sobrino, Rafael García Vázquez, es hoy el hermano mayor de la Soledad. Mira qué bien. Y otra sobrina, Mari Carmen Hernández, sigue muy implicada en la vida parroquial. El legado continúa. Y ese sentido del deber nos lleva a otra etapa fundamental, su alcaldía. Efectivamente, fue alcalde entre 1963 y 1973. Es importante situarlo en su contexto. Fue nombrado por el gobernador civil.
Claro, era la práctica habitual durante el franquismo. Los alcaldes no se elegían democráticamente. Exacto. Sin embargo, más allá del sistema de nombramiento, las fuentes destacan su enfoque en obras concretas y muy necesarias para mejorar la vida de sus vecinos. ¿Qué tipo de obras impulsó? ¿Qué nos cuentan? Pues se centró mucho en necesidades básicas. Por ejemplo, promovió la construcción de 60 viviendas sociales, la barriada San Benito Abad, conocida como Los Pisos. Los pisos, sí. Fueron las primeras viviendas construidas en serie en el municipio, un paso importante para facilitar el acceso a la vivienda digna a muchas familias. Fundamental. También impulsó el mercado de abastos en la Avenida de la Paz, una infraestructura clave para el comercio local, con 11 puestos y un presupuesto considerable para la época, 600.000 pesetas, y acometió mejoras en el alcantarillado. Y abordó un problema endémico de la zona: el agua. Castillo Blanco dependía de pozos y sufría sequías a menudo. Sí. Buscó mejorar el abastecimiento con nuevas traídas de agua y gestionó la construcción del embalse de la Márciega. Aunque bueno, con el tiempo se demostró insuficiente, ¿eh? Ya. Y los primeros ayuntamientos democráticos tuvieron que pelear por una solución mayor, como el embalse de los Molinos. Pero en su momento fue un avance significativo para paliar la escasez. Intentó también atraer veraneantes para generar actividad económica y frenar un poco la emigración que sufría el pueblo en los 60. Hay dos reflexiones que el propio Eduardo suele hacer sobre su etapa como alcalde y que me parecen muy reveladoras de cómo es él. A ver. La primera, que ser alcalde le costó dinero de su bolsillo, por la escasez de recursos municipales para afrontar tantas necesidades. Me lo imagino. Y la segunda, que siempre procuró no aparecer en las placas inaugurales. Fíjate, eso dice mucho. Refleja una concepción del servicio público centrada en la acción y no en el reconocimiento personal, ¿no? Exacto, una humildad y una búsqueda de concordia que, según cuentan, le permitió mantener buenas relaciones con todo el mundo, antes, durante y después de su mandato. Y eso es difícil, ¿eh? Hombre, ya lo creo. Una anécdota curiosa es que su padre también había sido alcalde, brevemente, entre 1934 y 1936, pero con el Partido Radical, en un contexto político muy diferente, el de la Segunda República. Vaya dato. Esa discreción y esa capacidad de gestión callada nos lleva a sus últimos años. Desde la pandemia reside en la residencia geriátrica Vicente Ferrer. Sí. Un punto de inflexión fue la pérdida de visión, que se agravó tras el duro golpe del fallecimiento de su esposa, Mercedes Lazo, en 1982. Se había casado con ella relativamente tarde, a los 51 años. ¡Qué pena! La ceguera le impide disfrutar de su gran pasión, la lectura, y limita su movilidad, por eso necesita silla de ruedas. Pero lo que no ha perdido es la conexión humana. Las fuentes destacan que reconoce a la gente por la voz. Eso es increíble. Y que disfruta enormemente de una buena conversación. Quizás la memoria inmediata le falle a veces, lo típico de ¿qué desayuné hoy? Pero su memoria histórica, la que guarda los recuerdos del pueblo, de su gente e incluso de acontecimientos nacionales e internacionales, sigue prodigiosamente intacta. Es un archivo viviente. Totalmente. Es capaz de hilar relatos del pasado con una precisión asombrosa. Y gran parte de esa lucidez y de esa capacidad para conversar de casi cualquier tema viene sin duda de su amor por la lectura. Era un lector voraz, ¿verdad? Especialmente de periódicos como el ABC. Sí. Acumuló una hemeroteca personal en casa, llena de ejemplares guardados, anotados, recortados. Esa lectura constante fue el alimento de una cultura general muy amplia, que le permitía hablar con soltura de arte, música, historia, de lo que fuera. Y aquí vemos otro aspecto fundamental, cómo esa pasión por el conocimiento, nutrida por la lectura autodidacta, se convirtió en un pilar de su identidad. Exacto. Y de su capacidad para conectar con los demás a través de la palabra, incluso cuando otros sentidos, como la vista, le fallan. Es un testimonio del poder transformador y duradero de la lectura. Un recurso interior inagotable, vamos. Esa vida, además, está tejida con hilos que conectan familias y lugares. Tenía, por ejemplo, una fuerte conexión con Burguillos, el pueblo vecino. Ah, mira. Iba a sus fiestas del Rosario desde niño, acompañando a su tío Joaquín Velázquez Carballar, que llegó a ser alcalde allí. También alcalde. Sí. Y un primo suyo, Miguel Velázquez, fue hermano número 1 de la Hermandad del Rosario de Burguillos. Y ese vínculo con la devoción al Rosario también existe en Castiblanco, pero ligado a su familia materna, la de las Barberas. De hecho, una sobrina suya, Mariloli Ruiz, es actualmente camarera de la Virgen del Rosario en Castiblanco.
Son tradiciones que se entrelazan. Se transmiten de generación en generación, manteniendo viva la identidad local. Es muy bonito. Hablando de herencias y legados, hay una historia muy bonita sobre un cuadro de San Benito Abad, una pintura popular anónima del siglo XVIII que perteneció a su abuela materna, Fernanda García Falcón. ¿Y qué pasó con él? Pues la tradición familiar dice que procedía del convento de Montesión de Sevilla. Seguramente llegó a la familia tras la desamortización. Hace unos años, la familia decidió donarlo a la Hermandad de la Veracruz de Castilblanco para garantizar su conservación, y fue restaurado. ¡Qué bien hecho! Es fascinante cómo estos objetos se convierten en testigos silenciosos que conectan épocas, lugares, personas. Totalmente. Y para rizar el rizo de las conexiones, hay otros 2 cuadros relevantes de San Benito. Estos ya del siglo XX, obra del pintor Pedro Ciaurriz. Sí. Uno está en Castilblanco, de 1950, y otro en Burguillos, de 1958. Y este último fue encargado precisamente por su tío Joaquín Velázquez Carballar, el que fue alcalde de Burguillos. ¿Ves? Al final todo está interconectado en estas comunidades. Exacto. Banquero doméstico, empresario de cine de pueblo, cofrade incansable, alcalde en tiempos difíciles, lector empedernido, memoria viva. Es que es difícil resumir una vida tan poliédrica, tan dedicada a su comunidad. Es que quizás no haya que resumirla, sino contemplarla en su conjunto, ¿no? Lo que emerge es la imagen de una persona que, de forma constante y en ámbitos muy diversos, identificó necesidades en su entorno y puso su capacidad, su tiempo, sus recursos para intentar cubrirlas. Sí, a veces casi de forma accidental, como sugieren las fuentes, sin un plan maestro, pero siempre con un profundo sentido del servicio. Es la encarnación perfecta de ese referente anónimo que busca destacar la serie En el Camino. Pensar en esta entrega continuada, en esa vida dedicada a alumbrar a los demás, casi hasta consumirse, me trae a la memoria la sabiduría popular, la hondura del flamenco. Hay una letra que interpreta magistralmente una leyenda viva como José Domínguez el Cabrero. El Cabrero, qué grande. Que parece escrita para vidas como la de Eduardo. Dice así por Fandangos. Como se apaga un candil, así se apaga una vía. Como se apaga un candil, va quemando su torcía. Y eso es un poco morir, aunque nazca un nuevo día. ¡Uf! ¡Qué letra! Es una metáfora poderosísima. Ese candil que da luz mientras consume su propia mecha. Es la imagen de Eduardo y de tantas otras personas anónimas que se entregan a su comunidad, que queman su torcía sirviendo a los demás. Totalmente. Y nos lanza una pregunta casi inevitable, ¿no? ¿No deberíamos todos, quizá, arremangarnos un poco más, entregarnos más en nuestro día a día por el bien común? Sirva este análisis también como un humilde pero sentido homenaje a ese gigante del cante que es el Cabrero. Una reflexión que nos interpela a todos, desde luego. Para quienes deseen seguir descubriendo estas historias de vida, estas crónicas de lo cercano que nos enseñan tanto, les invitamos a seguir la serie En el Camino con Juan Carlos Romero. Merece mucho la pena. Pueden encontrar los episodios suscribiéndose a su canal de YouTube. De verdad, no hay que perderse las próximas entregas. Y para cerrar este recorrido, conectando la historia de Eduardo y el propósito de En el Camino, me resuena una frase del místico persa Mevlana Rumi. A ver. Dice: cuando la luz vuelve a su fuente, no toma nada de lo que ha iluminado. ¡Qué bonito! ¿Qué? Un broche final precioso y lleno de significado. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de una vida ejemplar. Nos encontramos muy pronto en la próxima parada de este camino compartido. Hasta la próxima. Hasta pronto.